Hola, muy buenos días a todos. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de ponencias 2024. En esta ocasión tenemos al maestro Federico González Hernández, licenciado en Derecho y abogado postulante con maestría en finanzas, egresado del Centro Universitario Hidalguense y pues que en este momento se desempeña como abogado y CEO de Comedor El Tres Huastecas. Lo vamos a dejar en línea para que pueda compartir con ustedes conocimientos de su ponencia del día de hoy. Adelante, Federico. Hola Yare, muchísimas gracias. Buenos días, Buenos días, antes que nada. buenos días. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio a este ciclo de conferencias. Vamos a iniciar con el tema de asociación civil. Ustedes me dicen si ya pueden ver mi pantalla. Ok, claro que sí. A ver, permítanme. Sí, ahí ya ven mi pantalla. De hecho, está apenas cargando. Muy bien. Vamos a dar inicio con lo que es el tema de asociación civil. Vamos a tocar este tema porque es uno de los temas pues, más importantes en la actualidad. Vamos a ver cómo se estructura y en dónde rige el poder de esta misma, ¿sí? Este tipo de organizaciones también son consideradas empresas con un fin no, pues no lucrativo, ¿verdad? Pero que muchísimas veces desconocemos cuál es su principal fin o el principal propósito que tienen, ¿sí? Ahí ya ven mi pantalla, perdón, Así es, ¿sí? Muy bien. Entonces damos comienzo. Las organizaciones, perdón, de la sociedad civil, pues tienen un propósito muy importante en la sociedad. ¿Por qué? Porque tocan temas muy relevantes que quizá muchas veces el gobierno pues no llega a tocarlas, ¿verdad? O llega a tocar esos temas, pero que no tienen un impacto como quizá lo esperan, ¿verdad? Como por ejemplo, una de ellas pues es las universidades, ¿no? Un ejemplo. El gobierno pues obviamente se encarga de dar educación de manera pues laica y gratuita, ¿no? Pero muchas veces también se limitan a un determinado número de estudiantes, a una matrícula, ¿no? ¿Qué pasa si un alumno pues ya no pudo entrar a la universidad? Es aquí donde entran este tipo de organizaciones, ¿sí? Que se constituyen principalmente como sociedad civil o como asociación civil. Y pues tienen ese impacto social o tratan de que el impacto social que busca el gobierno pues sea más benéfico, ¿no? O llegue a muchas más personas, ¿sí? Ese es el principal objetivo, cubrir aquellos objetivos que el gobierno tiene pero que no los alcanza, porque de cierta forma se encuentran limitados. Ese es el principal propósito de una organización civil, ¿sí? Y una organización civil puede ser una sociedad, puede ser una asociación y esta siempre se va a regular por el Código Civil del Estado, ¿sí? Vamos a ver principalmente qué es una asociación civil. Posteriormente, en otra sesión vamos a estar tocando el tema de sociedad civil. Primero vamos a entender qué es una asociación civil, cómo se estructura, cómo se constituye, ¿sí? Y esta nos dice, de hecho, toda la información que les traigo es referente al Código Civil, ¿sí? Porque es la principal ley que la rige dependiendo del Estado, ¿sí? Esta nos dice que se va a constituir por un determinado número de individuos, ¿sí? Para realizar un fin común, pero este no tiene que ser económico, no tienen que buscar un fin lucrativo, no es como las otras empresas
que quizás se dediquen a las ventas, que se dediquen a rentar, ofrecer algún tipo de servicio. Esta no tiene que tener ningún fin económico, como por ejemplo, en este caso, el cuidado del medio ambiente, la alimentación, ¿no? Hay de hecho comedores comunitarios que se encuentran, perdón, constituidos como asociaciones civiles, universidades inclusive que imparten diplomados, que imparten cursos de manera gratuita y están constituidos como una asociación o una sociedad civil y no buscan realmente pues un fin económico. Esta nos dice que tiene que ser con un mínimo de 2 personas y pues eso es más que entendible, ¿no? Porque se supone que tiene que ser una organización, un grupo organizado que busquen un fin común. Y el mínimo de personas pues son 2, no tiene como tal un límite y al constituirse con 2 personas, esta no quiere decir que con posterioridad se puedan admitir más asociados, ¿sí? Se pueden seguir incluyendo a más personas dentro de la misma organización, se pueden excluir incluso, se pueden delegar cargos, se pueden en este caso también dar nuevos nombramientos. Una asociación civil, al constituir una asociación civil no significa que va a quedar de esa forma ya para siempre. Si el día de hoy, un ejemplo, ponemos o nombramos a un presidente, a un tesorero, a un algún profesional que sea, pues, o esté especializado, ¿no? En el tema de marketing, ¿no? De logística, no significa que ya va a quedar de esta forma, no significa que ese nombramiento que tiene no se pueda suspender, no se pueda revocar. Para eso existen las asambleas. Más adelante vamos a ver qué son las asambleas, para qué nos sirven, ¿sí? Este tipo de organizaciones pueden tener y pueden estar en constante cambio, pueden estar en constante modificación. ¿Por qué? Porque va a depender también de nuestros objetivos. Si nosotros tenemos un objetivo ya bien establecido y vemos que no lo estamos alcanzando, no lo estamos cumpliendo, pues hay que validar el por qué, ¿no? Y si hay que reestructurar la empresa, si hay que reestructurar esta organización, lo podemos hacer a través de una asamblea. ¿Sí? No significa que una vez que esté constituida ya no la podemos modificar. Y esta para que tenga pues una formalidad como la ley lo establece, esta tiene que ser pues obviamente por escrito, todo tiene que ser por escrito a través de una notaría pública, ¿sí? Ellos son los encargados, los notarios son los encargados de dar esta fe, este, y certeza jurídica a la empresa. Al estar inscrito ya en una notaría tampoco significa que ya se constituyó. Hay muchas otras instituciones, leyes que se encargan de regular a esta empresa y obviamente te piden que continúes con el proceso hasta que quede establecido ya legalmente. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, una vez que nosotros tengamos un proyecto, y más adelante les voy a enseñar cómo, cómo cómo generar o más bien cómo plasmar esas ideas que tenemos en un proyecto, porque muchas veces tenemos ideas, pero no sabemos plasmarlo en un documento. Sí, más adelante en otra sesión les voy a explicar esa parte, pero primero vamos a entender, perdón, qué es una organización civil, ¿sí? Para saber de qué forma nos podemos constituir de manera legal. Muy bien, como les comentaba, una vez que tengamos esa idea, ese proyecto ya plasmado en un documento, podemos ir al notario, podemos acudir a ellos para que nos den esa fe pública que ellos tienen, para que para que nos representen y nos avalen como una empresa. Posteriormente se tiene que ingresar al registro público. Anteriormente se llamaba registro público, ¿sí? Registro público de la propiedad y el comercio. Actualmente se llama Instituto de la Función Registral, ¿sí? Pero todos lo conocen como registro público, ¿sí? Son ellos quienes se van a encargar de inscribir el acta constitutiva que el notario nos va a generar para que esté establecida de manera legal. Como les había comentado,
Este tipo de organizaciones, quien las rige principalmente es el Código Civil del Estado, ¿sí? En el cual estemos trabajando, pero también las regulan, perdón, las leyes fiscales, que en este caso, nosotros, al ser una persona moral, que vamos a tener ingresos, que vamos a tener donaciones, que vamos a tener ventas, que vamos a tener todo aquello que genere una, pues se puede decir que una monetización, ¿no? Tenemos que declararlo, pues obviamente, ante las leyes fiscales, que en este caso sería el SAT. No vamos a tocar mucho esos temas, nos vamos a enfocar primero en lo que es una asociación civil y que la rige el Código Civil, ¿sí? Pero sí, hay muchas otras leyes, no nada más, una asociación civil no nada más se queda aquí, una asociación civil no nada más se queda con el notario, no nada más en el registro público. Hay todo un proceso que seguir para estar constituidos de manera legal. Como les había comentado, vamos a ver en dónde radica el poder de, pues, de esta misma, ¿no? Y es en una asamblea general. ¿Qué es una asamblea general? Pues es un conjunto de personas que se reúnen para debatir un determinado tema, ¿sí? Por ejemplo, queremos nombrar a un nuevo presidente, queremos nombrar a un nuevo tesorero, queremos nombrar a alguna persona encargada de llevar a cabo el lineamiento de recursos humanos, ¿sí? Si queremos hacer este tipo de modificaciones por cualquier situación que quizá ya no estemos cumpliendo con nuestros objetivos, lo vamos a debatir, lo vamos a discutir dentro de una asamblea general. Y para ello, pues obviamente se requiere que estén todos los socios de la empresa. En este caso, asociados, ¿sí? Se les llama asociados. Son socios cuando es una sociedad civil. También nos indica que, de hecho, la ley no se limita, no se limita, y creo que por esa parte está muy, muy bien, ¿no? Que no únicamente puede haber un presidente, pueden haber más de un presidente, pueden ser dos, pueden ser tres, y no sé, un ejemplo, ¿no? Se reúnen quizá tres amigos para debatir y para crear un proyecto y que probablemente quieran enfocarlo como una asociación civil, los tres pueden ser directores, o sea, no pasa absolutamente nada, la ley no se limita a eso. Y pueden tener obviamente cargos especiales también, no nada más porque son presidentes, significa que van a ser presidentes y no van a hacer otra cosa. Pueden tener otras funciones, ¿sí? Que más adelante vamos a ver y vamos a ver cómo vamos a delegar este tipo de funciones, ¿sí? Y nos dice que la Asamblea General se va a reunir en una determinada época, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber cuándo nos vamos a reunir? Esta se tiene que especificar dentro de los estatutos. ¿Qué son los estatutos? Los estatutos son como nuestro lineamiento, ¿sí? Como las reglas a seguir, ¿sí? De una asociación civil. Ahí vamos a establecer quiénes van a ser los presidentes, quiénes van a ser los tesoreros, qué funciones van a tener, aparte de que vayan a ser presidentes, ¿sí? Por ejemplo, quizá tenga la función de llevar a cabo, no sé, la imagen pública de la empresa, ¿no? La logística y demás. Ahí es donde vamos a dar los nombramientos en los estatutos, ¿sí? También vamos a establecer en esos mismos la época en la cual nos vamos a reunir. Y no significa que porque ya esté establecido en los estatutos nos podamos reunir únicamente en esa época, ¿no? Por ejemplo, vamos a debatir un tema porque ya nuestra organización ya no está funcionando, ya no está cumpliendo con los objetivos. Si quizá queríamos dar un impacto social al 100%, pues no le estamos dando quizá ni al 90 ni al 80, entonces hay que buscar una forma para llegar a ese 100%, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos damos cuenta que en enero, un ejemplo, que en enero no estamos cumpliendo con nuestros objetivos y la época fijada para la reunión es hasta junio? No significa que vamos
a esperar o que debamos esperar hasta junio para debatir esos temas y poder alcanzar nuestros objetivos. No, podemos llevar a cabo una asamblea extraordinaria y esto también la rige el Código Civil, ¿sí? Una asamblea extraordinaria, es decir, que nos podamos reunir en el momento que nosotros, como asociados, lo veamos en este caso necesario, ¿sí? Si ya no estamos cumpliendo con nuestros objetivos, principalmente, como se los había comentado, si hay algún problema interno, ¿no? Que querramos en este caso revocar algún nombramiento, quitar o poner algún director, quitar o poner algún puesto, ¿sí? Nos dice también que esta asamblea requiere que por lo menos se encuentre el 5% de de los asociados, perdón. En su caso, si no existiera este 5% en su lugar, lo hará un juez de primera instancia, ¿sí? Las asambleas las podemos celebrar bueno, en este caso de forma privada, es decir, entre los asociados, se va a generar lo que es un acta de asamblea. Esa acta de asamblea, para que tenga de cierta forma una validez, tiene que estar inscrito ante el notario, ¿sí? Si no podemos hacerlo de esa forma porque hay un problema interno en la organización, podemos buscar a un juez de primera instancia que conozca de este tema y que pues dicte esa sentencia, ¿no? Que en su momento quizá nosotros no pudimos, ¿sí? Quizá llegamos a un acuerdo, pero dos están en desacuerdo, ¿no? Con respecto al tema que debatimos. ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? Ah, bueno, buscar al juez de primera instancia para que nos ayude en este caso a llegar a una solución y a una sentencia. ¿Por qué? Porque de la Asamblea General tenemos que dictar nosotros como asociados una sentencia, ¿sí? Y esta sentencia tiene que ser definitiva, tiene que ser que todos estén de acuerdo o por lo menos la mayoría, ¿sí? De eso pues se encarga la Asamblea. Si nosotros no llegamos a una solución, a una sentencia en este caso, o sea, de nada sirve que nos reunamos porque pues no vamos a atacar o no vamos, sí, no vamos a atacar ese problema que nuestra organización tiene, ¿no? Por ejemplo, queremos revocar a un presidente porque administró mal la empresa. Si nosotros nos reunimos en una asamblea y debatimos otras cuestiones y no vemos el revocar al director o al presidente quien manejó mal o administró mal la organización, pues obviamente no tiene caso, ¿verdad? Tenemos que ser concretos en lo que vamos a debatir en una asamblea general. ¿Y cómo lo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber qué temas vamos a debatir? ¿Sí? Ahorita les voy a explicar el cómo. Una asamblea general, o como ya les había comentado, en una asamblea general se generan actas. Estas actas tienen que contener todo lo que se discutió durante esa asamblea, ¿sí? Tiene que quedar por escrito. Anteriormente, pues las leyes se limitaban, ¿no? Que decían que todo que tiene que estar escrito, ¿no? Actualmente, pues las leyes también se van modificando, las leyes tienen obviamente que estar en constante cambio y actualización, y eso lo acabamos de ver pues hace 2 o 3 años, ¿no? Que se implementaron mucho las videoconferencias. Una asamblea no nada más se puede celebrar únicamente estando presentes en un lugar físico, sino también de manera virtual. Y este puede ser grabado, ¿sí? Pero la videoconferencia tiene que ser en tiempo real, es decir, que no vamos a debatir un tema y vamos a ver un video de lo que dijo aquel compañero, ¿no? O aquel asociado, ¿no? Tiene que ser un debate en tiempo real para atacar esos puntos en el momento, ¿sí? Cuando se concluye una asamblea, esta debe o puede, en su caso, grabarse. No necesariamente tiene que ser grabada, pero si puede ser grabada, esta se tiene que conservar dentro de la dirección de la asociación, ¿sí? ¿Por qué? Porque queda como respaldo.
y la grabación se considera como un acta, porque esa es la principal función de un acta, de contener todo lo que se discutió. ¿Y qué es lo que contiene una grabación? Pues obviamente todos los temas que debatimos dentro de una asamblea, ¿sí? También se tiene que, en este caso, proporcionar una copia de, ya sea del acta o de la grabación o de ambas, a cada integrante, a cada asociado, ¿sí? Para que tenga, en este caso, por escuchado, ¿no? Esta asamblea. Nos dice también que el escrito puede ser en documento físico o en documento digital, ¿sí? Las actas tampoco se limitan a que únicamente sean redactadas de manera escrita, sino también puede ser a través de un documento digital, ¿sí? Obviamente, al concluir estos temas que se debatieron dentro de una asamblea, esta acta tiene que ser firmada por todos y cada uno de los integrantes de la asociación, ¿sí? Ya puede ser una firma autógrafa o bien una firma electrónica, pero que permita, en este caso, dar validez y certeza de que yo estoy de acuerdo con lo que se trabajó en el acta o lo que contiene el acta y o la videograbación, ¿sí? También nos dice que los asociados pueden, en este caso, adoptar resoluciones tomadas fuera de la asamblea. Sí, 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 por supuesto. No significa que porque ya tengamos un acta, en este caso ya firmada, que ya hayamos discutido ciertos temas, ya no los podemos debatir, ¿no? Sí, por supuesto. Más adelante las podemos modificar. Ya, en teoría ya no se pueden modificar, pero sí podemos celebrar alguna otra asamblea en donde podamos debatir ciertos puntos que quizá en el acta no quedaron claros, ¿sí? No significa que porque ya debatimos, no sé, el revocamiento de un nombramiento en una asamblea, significa que ya no lo podemos volver a discutir sí, en un futuro o en una futura asamblea. Sí, lo podemos discutir sin ningún problema. Los puntos que se debatan en una asamblea se pueden debatir más de una, más de dos, más de tres veces, dependiendo de cómo la organización, en este caso, vaya viendo los resultados. ¿Por qué? Porque una asamblea es para principalmente por cuestiones de mejora, ¿sí? Es mejora continua, es lo que ve una asamblea, ¿sí? Si no, no tendría ningún chiste el celebrar una asamblea, porque eso es lo que nos permite, ¿no? Ser constantes y tener una mejora continua en la organización. Muy bien, este es el tema de la asamblea. Vamos a ver también el cómo podemos en este caso saber qué puntos vamos a tocar en cada asamblea. Pero primero vamos a ver el término y el efecto de una asamblea y la formalidad que ésta requiere, ¿sí? Muy bien, les había comentado que en los estatutos vamos a establecer cada cuánto nos vamos a reunir en asamblea, todos los socios, ¿sí? Aunque ya esté determinado, ¿sí? Aunque ya haya una fecha determinada, por ejemplo, el 15 de junio, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Avisarle a cada uno de nuestros integrantes de la organización con por lo menos 15 días naturales de que se va a desahogar esta asamblea, ¿sí? Aunque ya estén los estatutos previstos, esto no significa que no debamos avisarles y tiene que ser con mínimo 15 días naturales, ¿sí? Anticipadas para que ésta se pueda desahogar. Ya esto ya es de manera pues más formal, ¿no? Nos dice que la convocatoria a una asamblea general, esta debe contener una orden del día. ¿Qué es una orden del día? Es como les estaba comentando, ¿cómo vamos a saber qué puntos vamos a debatir en una asamblea? En una orden del día. Esta orden del día tienen que ser puntos específicos, puntos concretos,
y todos los asociados tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Con lo que se va a debatir o lo que se vaya a desahogar dentro de una asamblea. Se genera la orden del día y esta tiene que estar también firmada por todos los socios, ¿sí? En caso de que, un ejemplo, si somos tres socios, dos estamos de acuerdo en discutir un determinado tema en la orden del día, pero uno de ellos se niega por cualquier situación, ¿eh? Por cualquier situación que se llegara a negar, lo podemos debatir, lo podemos llevar a cabo ante un juez de primera instancia para que conozca de este tema, obviamente en materia civil, ¿verdad? Para que conozca de este tema y podamos generar la orden del día. Si no tenemos una orden del día, no podemos llevar a cabo una asamblea, perdón, no la podemos desahogar, porque en una asamblea no vamos a manejar cualquier tipo de tema, en una asamblea tenemos que ser concretos, vamos a lo que vamos a atacar el tema que vamos a debatir, a tratar ese tema, ¿no? En concreto, en específico. Y es por ello que se tiene que generar antes de una asamblea la orden del día, ¿sí? Y no nada más puede ser uno, dos o tres puntos, pueden ser 10, 15 puntos que podemos tocar, obviamente lo que nos dé en una asamblea, ¿no? En una asamblea quizá no podamos debatir 10 puntos, quizá por el tiempo, ¿verdad? Es por ello que les comentaba, tenemos que ser concretos, tenemos que ser muy específicos en los temas que vamos a debatir en una asamblea. ¿Sí? Como ya les había comentado, esta puede ser desde una revocación, desde una admisión de asociado, perdón. Si, por ejemplo, el día de mañana o pasado hay algún interesado en nuestro tema, en nuestra organización, porque quizá estamos dando un impacto social muy importante y benéfica a la sociedad y habrá quienes se quieran unir, eso lo podemos debatir dentro de una asamblea y podemos admitir socios en ese mismo momento, ¿sí? También incluso los podemos excluir, ¿sí? Así como podemos revocar y dar nombramientos, podemos admitir y podemos revocar, perdón, excluir a los asociados. ¿Cómo podemos saber cuándo vamos a excluir? Principalmente excluir, porque admitir, creo que ahí no hay ningún problema, ¿no? Nosotros sabemos que vamos a admitir únicamente a aquellas personas interesadas en nuestra organización, ¿sí? Y que tengan pues el mismo propósito y el mismo objetivo. Pero ¿cómo podemos saber cuándo vamos a excluir a un asociado? Eso también tiene que quedar constituido dentro del acta constitutiva. Las formas en el que vamos a revocar los nombramientos, la forma en el que vamos a admitir y excluir asociados. Por ejemplo, en este caso, que no cumpla con las obligaciones, si por ejemplo es el tesorero, no un ejemplo, y mensualmente tiene que estar presentando un reporte de los ingresos, los egresos de la organización y este no lo presenta, lo podemos excluir o podemos revocar ese nombramiento, ¿sí? Pero que estar o tiene que constar dentro del acta constitutiva, ¿sí? Y volvemos al inicio, como ya les había comentado, el acta constitutiva o el proyecto que tenemos siempre tiene que ser ante un notario y cuando estemos ante el notario es en donde tenemos que nosotros estructurar nuestros estatutos. Los estatutos, como ya les he comentado, son nuestro lineamiento, es lo que nos va a regir nosotros como organización de manera independiente. ¿Sí? Ahí sabremos si podemos revocar a una persona porque no presentó ciertos informes, porque está incurriendo quizá en algún delito, ¿no? Porque quizá esté tomando alguna ventaja, ¿no? Que no debería de ser. Podemos, podemos prever todo eso dentro de los estatutos, ¿sí? La forma en la que vamos a excluirlos. Y bueno, una vez que nosotros estemos desahogando, perdón, lo que es una asamblea, como ya les había comentado,
este desahogo se tiene que llevar a cabo por una orden del día para saber y conocer los puntos que vamos a debatir, tenemos que llegar a una resolución, ¿sí? Y tiene que ser dentro de la asamblea. Obviamente no tendrá ningún efecto si no se encuentran todos los asociados. ¿Cómo podemos saber cuándo podemos llegar a una resolución firme dentro de una asamblea? Porque tienen que estar por lo menos el 50% más uno de los asociados para poder llegar a una resolución. Si hay el 50 o menos del 50% de los asociados en una asamblea, en primero, o no se puede desahogar o no se puede llegar a una resolución. Es muy importante que consideremos esto, si no de nada va a servir que llevemos a cabo una asamblea, que la desahoguemos, que lleguemos a una conclusión, pero que no podamos resolver o no podamos dictar una resolución. ¿Sí? Es muy importante tomar en cuenta este punto. ¿Sí? Como ya les había comentado, de manera formal, las asambleas para que estén legalmente reunidas o se consideren asambleas, tiene, tienen que por lo menos estar la mitad más uno del número total de asociados. Como les había comentado, el 50% más uno. Si somos 10 asociados, mínimo tenemos que estar 6 personas para poder, para poder llevar a cabo una asamblea, para poder desahogarla, para poder, en este caso, debatir la orden del día y llegar a una determinada solución. ¿Sí? Llegar a y dictar esa resolución. Si no, no tendría ningún caso. Si somos 10 personas y en este caso pues, nada más acuden 5 asociados, pues no tiene ningún caso desahogarla porque no se puede dar formalidad y en teoría no tendría pues ninguna cuestión o no tendría ningún efecto legal. Entonces hay que considerar muy bien esto. Si no, no tiene caso desahogar una asamblea. Nos dice también que en caso de que no nos podamos, perdón, reunir en la época ya establecida, vamos a manejar la fecha del 15 de junio, ¿no? Como ya veníamos manejando. Supongamos que en los estatutos establecimos que cada 15 de junio nos vamos a reunir para, para atacar o para debatir, perdón, ciertos temas, ¿no? Si el 15 de junio no nos podemos reunir por cualquier situación, obviamente esta tiene que estar justificada del por qué no podemos reunirnos. Y si esta se justifica de manera correcta, recordemos que tenemos que tener una orden del día. ¿Qué es la orden del día? Como ya les he comentado, son puntos específicos que vamos a debatir en una asamblea. Si el 15 de junio, que nos toca reunirnos como asamblea, y por cualquier situación no nos podemos reunir, esta misma orden del día la podemos presentar hasta 2 veces. Después de 2 veces se tiene que modificar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el 15 de junio no nos podemos reunir, buscamos otra fecha, mínimo tenemos que avisar con 15 días naturales, entonces nos vamos a reunir en julio, ¿no? El 5 de julio, ¿no? Un ejemplo, si el 5 de julio por alguna causa justificada tampoco nos reunimos, nos vamos a celebrar esa misma asamblea en agosto, ¿no? A mediados de agosto, el 15 de agosto, ¿no? Un ejemplo. Y esas 2 veces que quizá no pudimos reunirnos, esas mismas 2 veces podemos presentar la misma orden del día. Si en la segunda ocasión no podemos reunirnos y de igual manera está justificado, en la tercera ocasión que nos lleguemos a reunir, la orden del día tiene que ser desechada y tiene que ser
en este caso, una nueva orden del día. ¿Por qué? Porque los puntos que íbamos a tocar ya cambiaron o perjudicaron o beneficiaron a la empresa, ¿sí? Y esto de manera formal tiene que ser así, ¿sí? Si, por ejemplo, íbamos a tener más ventas, ¿no? Porque una asociación civil puede tener ventas, ¿eh? O sea, no quiero decir que porque sea una asociación civil no significa que no pueda tener ventas. Claro que sí puede tener ventas. Y eso está estipulado también dentro de las leyes fiscales. Ese tipo de temas lo vamos a tocar más adelante, lo vamos a tocar en otra sesión, pero sí, sí pueden tener ventas. Y, por ejemplo, si el día 15 de junio que nos tocaba reunirnos para debatir el tema de las ventas, porque últimamente ya no hemos tenido o ya no hemos cumplido con nuestros objetivos, perdón, en las ventas, si no nos reunimos el 15 de junio, como les había comentado, y nos reunimos en tres fechas posteriores, a esta la orden del día tiene que cambiar. Tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque pues obviamente o las ventas disminuyeron o las ventas quizá incrementaron y ya no nos interese tocar ese tema. Es por eso que dice, en caso de no poder reunirse en la primera orden del día, se podrá convocar hasta 2 veces más con la misma orden. En una tercera vez, esta tiene que ser desechada, tiene que ser actualizada, ¿sí? Modificada para que podamos celebrar la asamblea, si no, no tiene ninguna formalidad. Y yo le veo, pues, lógica a esto, ¿no? Porque si estamos o vamos a debatir un tema en un mes, pero no nos podemos reunir en 2 meses, pues no va a ser la misma situación. Quizá empeoró. ¿Y de qué sirve que vayamos a discutir la misma orden del día si el tema ya empeoró? Pues obviamente tenemos que actualizar nuestra orden del día, ¿no? Como que esa parte tiene lógica, ¿no? Nos dice también quiénes podrán prescindir una asamblea general. Por lo regular son quienes direccionan la organización, es decir, el presidente o el director, ¿sí? Si, por ejemplo, hay únicamente un director y por causa justificada esta tiene que faltar a la asamblea, pero recordemos que para celebrar una asamblea tenemos que estar el 50% más uno, ¿sí? Entonces, supongamos que sí se presentó el 50% más uno, pero el presidente o el director no pudo acudir por alguna causa justificada. ¿Qué es lo que puede hacer el presidente? Puede designar en ese momento a cualquier asociado para que en su ausencia lo pueda representar, ¿sí? Salvo en este caso, como dice, salvo que varios asociados ejerzan la dirección, como les había comentado. La ley no se limita a decir únicamente vamos a tener a un director general, únicamente vamos a tener a un presidente, ¿no? Podemos tener a 2 presidentes, podemos tener a 3. Si, por ejemplo, en este caso existieran 2 presidentes y en una asamblea se presenta el 50% más uno, pero uno de los presidentes no llega por cualquier situación y esta está justificada, el otro director puede presidir la misma asamblea, ¿sí? Es quien va a direccionar la asamblea. También nos dice que cualquier asociado, de hecho, se tiene que nombrar también, pero cualquier asociado puede, en este caso, ser el secretario, puede ser también el escrutador de las asambleas, ¿sí? ¿Por qué tiene que haber pues un secretario? Más que nada de cierta forma, para que esté estructurado, alineado y podamos debatir estos puntos. ¿No? El escrutador, ¿qué va a hacer el escrutador? El escrutador va a ser quien va a generar el acta de asamblea. Él se va a encargar de plasmar todo lo que dijimos, todo lo que debatimos dentro de una asamblea. Él va a generar el acta, ¿sí? Y nos dice que pues esta puede ser, estos pueden ser designados, podemos designar un secretario y un escrutador dentro de los estatutos. También puede ser, en este caso, si olvidamos nombrar a un secretario y a un escrutador en los estatutos, o sea, no pasa absolutamente nada, lo podemos nombrar con posterioridad dentro de las mismas asambleas. Y no pasa absolutamente nada. Como yo les había comentado,
El constituir una organización civil no significa que una vez que esté constituida ya no la podemos modificar, como les comento. Si olvidamos nombrar un secretario, un escrutador, porque no sabíamos que íbamos a manejar asambleas, no pasa absolutamente nada, los podemos nombrar con posterioridad. Podemos hacer cualquier modificación a nuestra acta constitutiva en cualquier momento. Realmente como tal una modificación quizá no debiera decirse de esa forma porque como tal el acta constitutiva esa ya no se puede modificar. Lo que pasa es que se llevan a cabo este tipo de asambleas para generar un nuevo acta y el cual tiene que quedar inscrito dentro del registro público para que tenga un efecto legal. Si dentro del acta de asamblea nosotros nombramos a un nuevo presidente, tiene obviamente que estar inscrito ante el registro público para que surta efecto, si no, no tendría ninguna validez. ¿Sí? Entonces sí podemos, en teoría, modificarlo, pero es a través de las asambleas y de las actas que vayamos a generar dentro de una asamblea. También vamos a ver que la Asamblea General va a resolver los siguientes puntos, como ya les venía yo comentando. Tienen que ser puntos en concreto y recordemos que estas tienen que estar plasmadas por escrito dentro de una orden del día. ¿Qué es lo que va a resolver una asamblea? La admisión y exclusión de los asociados. La disolución anticipada. ¿A qué se refiere con disolución anticipada? Por ley, por ley, una organización civil puede constituirse hasta por 99 años. Pero supongamos que creamos una organización civil, en este caso una asociación civil, que es el punto en específico, para debatir, o más bien para atacar el cambio climático, ¿no? Un ejemplo. Vamos a decir, no, pues vamos a atacar el cambio climático, vamos a, vamos a cuidar ese tema, ¿no? Pero si más adelante nos damos cuenta que no, nuestra idea, nuestro proyecto no está prosperando y no estamos cumpliendo con nuestro objetivo, podemos disolver la sociedad antes de los 99 años, ¿sí? Lo podemos disolver en cualquier momento, siempre y cuando todos los asociados estén de acuerdo, ¿sí? Y también los 99 años, por ley, eso no significa que nos debamos constituir por 99 años, o sea, lo podemos especificar también dentro de los estatutos. Puede ser por 5 años, porque quizá queremos únicamente atacar un tema o una problemática en la sociedad en específico y pues a lo mejor proyectamos que en 5 años vamos a atacar esa problemática, perdón, y lo vamos a resolver, pero se nos va a llevar más tiempo, lo podemos hacer por 20 años, por 30 años, inclusive hasta por los 99 años, pero si vemos que no estamos cumpliendo con nuestra finalidad o nuestro objetivo, podemos disolver la sociedad en cualquier momento, ¿sí? También nos dice que vamos a tocar o debatir el tema del nombramiento. El nombramiento no únicamente nada más van a ser de los director o directores, sino también de aquellos nombramientos que otorguemos, como por ejemplo el secretario, el escrutador, ¿sí? Y demás, que se vayan generando a través de una acta constitutiva. Los podemos revocar, podemos generar inclusive nuevos nombramientos. Como les había comentado, una organización civil está en constante cambio, siempre y cuando así lo requiera. Podemos hablar de la revocación de los nombramientos, como ya les había comentado, y pues obviamente de más asuntos que en este caso encomienden los estatutos, es decir, lo que los estatutos establezcan debatir en cierta orden, en ciertas asambleas, pero también podamos tocar muchos otros puntos, como por ejemplo el que ya les había comentado, el de las ventas. Obviamente en los estatutos no vamos a decir, pues vamos a cuidar las ventas de la organización o de la asociación, no, pero lo podemos debatir. ¿Por qué? Porque lo podemos establecer dentro de nuestra, de nuestra asamblea, de nuestra orden del día. Y obviamente todos los socios, perdón, los asociados, disculpen, tienen que estar en de acuerdo, ¿sí?
Nos dice también que las asambleas generales, pues se van a, como ya lo veníamos platicando, se van a regir por una orden del día. Esta tiene que ser concreta, específica, para que podamos debatirlos. Las decisiones obviamente tienen que ser tomadas por los mismos asociados y cada asociado va a contar con un voto. ¿Sí? Un asociado no puede votar dos veces si hay dos temas en este caso o tres temas que estamos debatiendo, ¿no? O tres opciones que estamos debatiendo. No puede votar en esas tres veces, únicamente tiene, puede votar una sola vez en una sola opción, ¿sí? Nada más. También nos dice que no podrá en este caso el asociado votar en las decisiones en que se encuentren directamente interesados él. Por ejemplo, si el día de, si en una asamblea a mí me van a nombrar presidente, ¿no? De la organización, yo no puedo votar por mí mismo por decir que voy a ser presidente, ni mucho menos, en este caso, de manera colateral, puede ser mi cónyuge, ¿no? Que tampoco puede votar a mi favor. ¿Por qué? Porque hay un interés, ¿sí? Tampoco mis ascendientes o descendientes, por ejemplo, si mi papá, también está dentro de la organización, no puede votar por mí porque hay un interés. Yo no puedo votar por mi hijo, ni mi hijo por mí porque hay un interés, pero hasta el segundo grado, después del segundo grado, pues obviamente pueden ya votarse. Por ejemplo, a mi papá lo van a nombrar presidente, ¿no? Yo no puedo votar por él, pero mis hijos sí, porque ya es, perdón, mis nietos sí, ¿por qué? Porque ya van a ser sus nietos, ya supera el segundo grado, ¿sí? Siempre y cuando haya un interés. Y pues eso tiene también de cierta forma lógica, ¿no? O sea, no vamos a votar por nosotros mismos cuando nos conviene, ¿verdad? También nos dice, los miembros de la asociación tendrán derecho de separarse de ella previo aviso dando con 2 meses de anticipación. Sí, no crean que los asociados que se integren o que se integraron desde un inicio no puedan renunciar. No significa que porque se constituyó la empresa por 99 años, vamos a durar ahí los 99 años o los años que estemos vivos, ¿verdad? No, podemos salirnos sin ningún problema en cualquier momento. Y obviamente tenemos que dar aviso a los demás asociados, ¿sí? Nos dice que los asociados van a poder ser excluidos de acuerdo a las causas señaladas en los estatutos. Como ya les había comentado, los estatutos es como nuestro reglamento interno, ¿sí? Ahí podemos establecer el por qué vamos a excluir a un asociado, principalmente porque no esté cumpliendo con sus objetivos. Como ya les había explicado, ¿no? Si nombramos a un contador, o en este caso, sí, a un contador, que nos tiene que estar presentando la contabilidad de manera mensual, y esta no la presenta, y nos damos cuenta que pues quizá nuestra contabilidad no está al día, podemos excluir a ese asociado. Y no es de manera directa, o sea, podemos aplicar sanciones, eso también se prevé en los estatutos. No significa que porque no presentó la contabilidad en un mes significa que ya lo vamos a excluir, no, o sea, se le hace un llamado de atención, tiene que constar por escrito, hasta 2 veces el llamado de atención. Si esta no la acata, pues obviamente en la tercera ya tiene que ser una exclusión definitiva, ¿sí? Y obviamente al separarse de la organización, si yo me separo porque ya no quiero ser asociado, porque ya no me beneficia o ya no estoy cumpliendo con mi propósito por cualquier situación, o me excluyeron por mal manejo de la organización, yo pierdo todo el derecho del haber social. ¿A qué se refiere con el haber social? Todo lo que haya generado la organización, ¿sí? Si la organización, en este caso, un ejemplo, adquirió un terreno para llevar a cabo su finalidad, ¿sí? Para construir, un ejemplo, una escuela. Y pues obviamente se tuvo que adquirir un terreno para hacer la construcción y demás. Si yo me separo o me excluyen, yo no tengo por qué reclamar
ese bien que ellos adquirieron, porque al final de cuentas lo adquirió la organización, no una persona, lo adquirió la organización, ¿sí? Y nadie se puede llevar nada. Nos dice que los socios tienen derecho de vigilar que las cuotas se dediquen al fin que se propone, como les había comentado. Yo me puedo separar de la organización si, por ejemplo, en este caso, yo doy una cuota. La cuota no es obligatoria, ¿eh? La cuota es de acuerdo a lo que nosotros este, establezcamos, ¿no? Puede ser dentro o fuera de los estatutos, ¿no? Puede ser en una asamblea. ¿Saben qué? Vamos a dar cuotas para llevar a cabo nuestros objetivos, porque recordemos que una organización civil tiene que tener dinero para llevar a cabo su propósito y tiene que saber cómo captar esos recursos a través de donaciones, a través de cuotas, a través de ventas, ¿sí? O a través de alguna actividad, ¿sí? Recreativa quizá que en este caso genere ingresos para la organización, para la empresa. Y si, por ejemplo, yo me doy cuenta que no lo están destinando para ese fin y quizá estén haciendo algún mal manejo del recurso, yo me puedo salir sin ningún problema, ¿sí? Y en su caso, pues, si quiero permanecer ahí, pero me doy cuenta que están manejando mal el recurso, que tenemos, pues obviamente yo puedo en este caso, vetar cuando se está haciendo un mal manejo de los recursos. Esa es la finalidad de un socio, de pertenecer a una organización, es cuidar su principal objetivo, ¿sí? Si no, no tiene caso que yo me haya asociado y, y no voy a cuidar lo que estemos haciendo, ¿verdad? O no voy a cuidar mi objetivo, ¿no? Si no, no tendría ningún caso. Nos dice también que las asociaciones, además de las causas ya previstas en los estatutos, se extinguen, uno, por consentimiento de la Asamblea General. Es decir, si abrimos esta empresa a 99 años, pero ya no cumplimos con nuestro objetivo porque fue imposible, o ya cumplimos con nuestro objetivo en 20 años, un ejemplo, en 20 años, y nosotros decimos, ah, pues ya cumplimos nuestro objetivo, o no lo cumplimos, nos separamos, deshacemos la asamblea. Lo podemos hacer, no pasa absolutamente nada, siempre y cuando todos estén de acuerdo en una asamblea, ¿sí? Como les había comentado, por haber concluido el término fijado, si nosotros nos constituimos a 5 años, pues en 5 años, pues obviamente va a desaparecer la empresa, ¿no? Y esto no significa desaparecer definitivamente. Podemos ampliar ese plazo. Más adelante lo podemos modificar si nosotros dijimos, en 5 años resolvemos una problemática en la sociedad, pero en 5 años nos damos cuenta que es imposible y nos va a llevar 10 años. Podemos modificarlo para que sean a otros 5 años, a otros 10, ¿sí? No pasa absolutamente nada. Pero esa es una forma de cómo puede terminar una empresa. En este caso, por haberse vuelto incapaces de realizar el fin, como ya les había comentado, si no cumplimos con nuestro objetivo, con nuestra finalidad como empresa, nos podemos disolver. ¿Por qué? Porque a lo mejor, un ejemplo, nos organizamos y nos asociamos para crear una asociación civil, en este caso, para llevar comida a todo el mundo. Obviamente eso es algo imposible, ¿no? Podemos dedicarnos únicamente a una determinada área, perdón, o región, ¿no? Llevar comida a todo el mundo es algo sumamente imposible, ¿no? Entonces, si nos vemos que no podemos cumplir con ese objetivo, pues obviamente podemos dar por terminada la organización. ¿Por qué? Porque vamos a decir, ¿sabes qué? No funcionó, no cumplimos, no podemos, hasta ahí la dejamos, ¿sí? Por resolución dictada por autoridad competente. ¿A qué se refiere? Porque hayamos incurrido, perdón, en algún delito. En este caso, las organizaciones de tipo civil se prestan muchos para este tipo de situaciones, ¿no? Principalmente para lavado de dinero, justificar ciertos ingresos. Si nosotros incurrimos en algún delito que pues, esté previsto por el Código Penal, pues obviamente va a terminar, ¿sí? Se va a dar por terminada la organización. También nos dice por bloqueo de resoluciones corporativas que produce conflicto irreconciliable entre los socios, es decir, que estemos debatiendo un tema y que no lleguemos a
a una conclusión, que no lleguemos a una solución. Por ejemplo, vamos a debatir el tema de que se está manejando más mal los recursos, que no se estén destinando a nuestros objetivos, ¿sí? Y cada socio jala por su lado, ¿no? A eso se refiere, que cada socio esté jalando por su lado y que todos estén discutiendo de que se está haciendo un mal manejo del recursos, pero todos lo están haciendo, ¿no? O sea, todos echan la culpa entre todos, saben que no se puede solucionar, hasta aquí dejamos la organización, este, se puede extinguir, ¿sí? Obviamente, en todo ello hay en todo ello hay una forma legal de hacerlo. El decir se extingue no significa que podamos decir, ¿saben qué? Ahí la dejamos y ya tenemos que darlo de baja ante el SAT, tenemos que notificarlo a un juez competente en materia civil. Eso lo vamos a dejar para ya más adelante, en otra sesión, porque sí es un tema muy importante, porque muchas veces aprendemos a crear una empresa, pero no sabemos terminarla. Y ese es un problema también, el no saber terminarla. Nos dice que en caso de disolución, los bienes de la asociación se aplicarán conforme a perdón, conforme a lo que determinen los estatutos. Por ley, actualmente, nosotros en los estatutos no podemos establecer que si ya se disolvió la sociedad o la asociación, que nos podamos llevar, por ejemplo, si adquirimos carros, si adquirimos bienes inmuebles, no sé, algún terreno, algún edificio, maquinaria y equipo, no lo podamos repartir entre los socios, ¿no? Eso no se puede hacer y no se puede establecer en los estatutos. Y si se pudiera, créanme que si quieren continuar con la asociación, más adelante se los van a negar. No podemos quedarnos con ningún bien, nada, ni siquiera con un lapicero. Todo eso se tiene que donar a otra organización con la misma finalidad. Si, por ejemplo, nosotros somos una escuela, ¿no? Un ejemplo. Si nosotros somos una escuela, un comedor comunitario, y tenemos, pues, que los trastes, que las mesas, quizá una caja registradora, ¿no? Un ejemplo, todo eso se tiene que donar a otra organización que esté manejando un tema igual, o por lo menos que sea similar, ¿sí? No nos podemos quedar con nada de eso. Y eso ya está previsto dentro de los lineamientos del SAT. Si ustedes, por ejemplo, más adelante vamos a hablar de lo que son las donatarias autorizadas, si ustedes quieren ser una donataria autorizada, para nada se los van a aceptar. Si ustedes dicen, no, pues en los estatutos yo voy a decir que cuando se termine la sociedad, cada socio se va a llevar el 10%, ¿no? O el 20% de lo que la organización adquirió, quizá un terreno, quizá un carro, quizá un escritorio, ¿no? No, no se los van a aceptar, porque ya esto ya está previsto, ¿sí? Y pues más adelante vamos a ver muchos otros temas también de mucha importancia, pues sí que actualmente tienen muchísima relevancia, principalmente porque causan un impacto social muy importante. Ese es el principal objetivo de las organizaciones civiles, ¿sí? Tener o causar un impacto social de manera benéfica, obviamente, ¿sí? Como por ejemplo el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los animales, la flora, ¿sí? La fauna de animales en específico, ¿no? Reciclar ciertos plásticos, ¿no? El tema de reciclaje también puede ser una causa social benéfica, ¿sí? Ese es el principal propósito de las organizaciones civiles, llegar a donde el gobierno muchas veces no puede llegar. ¿Por qué? Porque el gobierno nos inculca mucho, ¿no? En la educación de que debemos de reciclar, de que debemos cuidar a los animales, cuidar al medio ambiente, cuidar el planeta, respetarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, el gobierno nos inculca mucho eso, pero muchas veces, pues, no podemos, o no puede controlar
de manera directa esa problemática, y para eso existen las organizaciones civiles, para atacarlo de manera más directa y obviamente con un impacto social. Es por ello que este ciclo de conferencias se llama Emprendedor de Alto Impacto, porque queremos impactar dentro de una sociedad a través de un beneficio común sin ningún fin lucrativo. Bueno, pues hasta aquí terminamos. No sé si tenga ya algún comentario. De Hola, mi Lick. parte es todo. Pues antes que nada, este es un tema muy interesante precisamente para pues ahora sí que las instituciones, las personas físicas que deseen emprender precisamente un negocio. Qué bueno que de cierta forma usted les dio a entender cómo es que puede funcionar una acta constitutiva, ajá, y cómo es que pueden Correcto. constituirse, ya sea como una sociedad civil, una asociación civil, una, ¿qué será? Mencionó mucho otra que se denomina como, Fundación, am, organización. exactamente, Lick. Entonces, todas esas facultades que se nos otorgan por medio de de las actas constitutivas, es bueno saberlo, Lick, porque como usted también bien lo mencionó, ¿cuántas instituciones han sido defraudadas hasta por sus propios, pues sí, sus propios integrantes? Qué bueno que por lo menos con estas pequeñas ahora sí que ponencias que usted nos otorga, pues nos da a entender varias situaciones que se pueden presentar y que podemos prevenir. No sé si tenga por ahí alguna sugerencia en cuestiones a cuando, no sé, a lo mejor la persona física forma ya su propia constitución o alguna persona moral cuando forma su propia constitución. Sugerencia, sí. De hecho, ese es el propósito de este ciclo de conferencias, motivarlos e incentivarlos a que estén en constante aprendizaje, en constante estudio. ¿Por qué? Porque el constituir alguna organización civil no es algo muy fácil. Si no lo estudiamos con anticipación, créanme que no la vamos a poder constituir o la vamos a poder constituir, pero a través de fracasos, de errores. O sea, va a ser muy difícil el tener muchas veces o el haber estudiado muchas veces una carrera afín, como por ejemplo contabilidad, administración, negocios, inclusive derecho, significa que ya podamos o sepamos crear una organización civil. No es así, es muy difícil. Pues la sugerencia es esa, que estemos en constante aprendizaje, que estén dispuestos a seguir aprendiendo. Esa sería la sugerencia. Ok, sí, tomar en cuenta muchos puntos porque de repente no es tan frecuente ver que pues todos pongan de su parte para que funcione pues sí, una empresa o algo que estás emprendiendo, ¿verdad? Es Pero qué bueno que correcto. nos menciona esa situación, Eli. Entonces, para seguir invitando a nuestra audiencia a las siguientes ponencias, porque estos temas son muy interesantes, a pesar de que no se ven siempre, pero pues son muy interesantes porque nos abren otra perspectiva para generar un buen emprendimiento. Es correcto, sí. Generar un buen emprendimiento, sí. Listo, Lick. Bueno, pues nos veríamos la próxima semana en el mismo horario. ¿Con qué tema, Lick, nos va a acompañar? Sociedad civil. Ahora vamos a ver lo que es una sociedad civil. Ok, está bien. Entonces, para que estén al tanto, bueno, más bien para que la audiencia esté al tanto y pues puedan ingresar a nuestro próximo link. Estaremos publicándolo durante la semana para que pongan atención y pues puedan ingresar gratuitamente. Ujú. Sí, 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 invitarlos igual a que nos sigan en nuestras redes desde APAC, del 3 Huastecas. Ahí vamos a estar publicando futuras conferencias.
Muchísimas Listo. gracias, Yare. No, a usted, muchísimas gracias, Federico, que tenga excelente tarde. Y muchas gracias, Sheila, por acompañarnos. Agradecemos su apoyo, que tenga muy buen día. Hasta Hasta luego, luego, bonito bye. día.